El estudio que estás por ver está preparado con mucho cariño para que sea una verdadera bendición en tu camino. Te invitamos a verlo completo. Cuando termines, déjanos un comentario con tus reflexiones y para que no te pierdas el próximo mensaje, suscríbete y activa las notificaciones. Por su parte, tiene que ver con la fuerza con la que actuamos. Me llama mucho la atención que en el pasaje que estamos estudiando en Lucas capítulo 10, el Señor le dice a esos 72 que envió a evangelizar, les dice, yo les he dado toda autoridad. Ahora, no les ha dicho, yo les di poder, que sería muy interesante tener poder, pero le dice, les he dado autoridad, porque el poder habla de fuerza, pero la autoridad habla de la capacidad para actuar con libertad. Y esa autoridad le ha sido otorgada a todo aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo. Ahora es importante que podamos estudiarla porque de alguna manera ella va a definir cómo apropiarnos de ella. Usted de derecho tiene la autoridad que Cristo le ha confiado, se ha depositado su confianza en Cristo. Ahora, de hecho, pues hay algunos elementos que deben cumplirse para poder experimentar en la vida diaria esa autoridad. Permítame comparar esa autoridad que el Señor nos da con algo que pasaba en la Edad Media. ¿Saben? En la Edad Media los reinos se extendían y terminaban siendo reinos muy grandes, muy grandes. Y para que el rey pudiera tener control de todos los rincones que implicaba su reino, colocaba en ciertas poblaciones lejanas al Palacio Real, colocaba una especie de regente, alguien que con la autoridad del rey gobernaba en ciertas regiones específicas. Pero bueno, no había Facebook, ni había internet, ni nada por el estilo, así que cuando algo pasaba en alguna de esas poblaciones, pues la noticia tardaba muchísimo para llegar hasta donde estaba el rey. Podían tardar meses. Y la respuesta del rey podía tardar muchísimo para llegar nuevamente a aquella población. Y en algunos casos moría el gobernante de aquel lugar y pasaba mucho tiempo para que el rey se enterara y mandara una comisión allá a poner orden. En otros casos, llegó a pasar que las cosas se complicaban para estos gobernadores y estos gobernadores abandonaban el cargo. Y abandonar el cargo implicaba que sencillamente se quitaban del lugar que les había dado el rey, dejaban de lado la autoridad que tenían para gobernar y soltaban a esa población a que actuara como mejor le pareciera. El tiempo que tardaba esa noticia para llegar al rey era mucho. Y el tiempo que tardaba la respuesta del rey para ir a poner orden en aquella población que el regente había abandonado era mucho. Así que cuando el rey llegaba a aquel lugar, ¿a qué no saben? Se conseguían que ese lugar estaba vuelto un desastre, porque permítame hacerlo aquí un poquito caraqueño para decir la cosa, ¿no? Cada quien estaba haciendo lo que le daba su real gana. Y cuando en una población todo el mundo hace lo que le da la gana, la cosa se sale de control. Poner orden en esas poblaciones terminaba siendo una tarea muy difícil. Y era una tarea muy difícil porque sencillamente el que estaba encomendado por el rey para ejercer la autoridad abandonó su posición. En la creación, Dios creó los cielos y la tierra y creó un ser especial para que gobernara la tierra. Era un regente de Dios. ¿Saben? El hombre fue creado para que bajo la autoridad de Dios y con la autoridad de Dios pudiera regir, pudiera gobernar sobre el mundo creado. Pero en el Edén, en la desobediencia que Adán y Eva tuvieron a la voz de Dios, ellos abandonaron su sujeción a la autoridad y le entregaron a Satanás la autoridad de la tierra. Pasa el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo ahora en la cruz recupera esa autoridad que por usurpación Satanás le había quitado al ser humano. Recordemos en la tentación de Jesús en el desierto, uno de los aspectos con los cuales Satanás pretendía tentar al Señor fue este: si tú te arrodillas ante mí, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra que me pertenecen. Y saben, resulta curioso que el Señor no le respondiera a Satanás
¿cuáles reinos? Tú no tienes nada. No le dice eso porque por usurpación, Satanás controla los reinos de la tierra. ¿Saben? Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es quien gobierna sobre los hijos de desobediencia. Y estos son adjetivos con los cuales la Biblia, de alguna forma, califica o nos identifica al enemigo. Él tiene control sobre el mundo que hoy nosotros habitamos. Y esa es la causa, esa es la razón por la cual nuestra sociedad ha llegado tan bajo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, si se quiere, intelectual. Hoy perdimos todos los valores que se podían perder. Y créanme, si el Señor no viene antes, podemos llegar mucho más bajo del punto en el cual estamos hoy. El problema es que hoy puede levantarse alguien y creerse arbolito de Navidad. Y el problema no es que se crea arbolito de Navidad, sino que pretenda que ustedes y yo les paguemos las luces y lo decoremos. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. El hombre abandonó su posición y al abandonar su posición, todo se ha vuelto caótico. Ahora, pero Cristo en la cruz recupera aquella autoridad perdida por el hombre en el Edén y tenemos ahora a Cristo que tiene toda la autoridad, que otorga autoridad a sus hijos. Visto de esta manera, estamos desarrollando esta verdad partiendo de Lucas capítulo 10. Caminar en la autoridad de Cristo es vivir en victoria. Estamos en un mundo caído, en un mundo que su filosofía y su manera de pensar sigue bajo el control de Satanás, pero los hijos del Señor tenemos en Cristo una autoridad que nos permite vivir victoriosos en medio de la sociedad que vivimos. Así que caminar en la autoridad de Cristo es vivir en victoria. Y quisiera compartir con ustedes 3 razones en las que demuestran por la cual el andar en la autoridad de Cristo es la única fuente de victoria que tenemos cuando estamos enfrentando esta lucha continua, esta lucha diaria. La semana pasada planteamos la primera razón, y es que en la autoridad de Cristo tenemos nuestra victoria porque tenemos a un enemigo con una naturaleza sumamente peligrosa. Nuestro enemigo es peligroso, no lo vas a vencer con tus armas, no lo voy a vencer con mis armas, no tenemos los recursos para vencerlos. Y sabemos que Satanás pudiéramos considerar que ante el Señor es un enemigo vencido, pero es un enemigo terriblemente poderoso y terriblemente peligroso. Decíamos la semana pasada que Satanás es un ser innegable, es un ser intangible y es un ser intencional. Es innegable. No podemos negar la existencia de Satanás. La Biblia lo afirma, el mundo en el cual vivimos lo ha mostrado. Él es un ser real y está actuando. Y aun cuando tú no quieras reconocer la existencia de Satanás, la verdad verdadera es que él está allí y está actuando. Lo segundo que decíamos era que en un ser intangible, y lo cual nos pone ante la perspectiva de un enemigo que es espiritual. No lo puedo ver, no lo puedo tocar. ¿Saben? Es espiritual y eso a veces nos pone en la desventaja de creer que las luchas que enfrentamos, las enfrentamos con aquello que vemos y no somos capaces de reconocer que detrás de cada lucha hay un elemento, hay un componente espiritual contra el cual también tenemos que luchar. Es innegable, es intangible y es intencional. Satanás tiene metas claras. Él va a apuntar toda su artillería para que aquel que no conoce a Cristo simplemente no llegue a conocerlo. Él va a apuntar toda su artillería para que aquel que conoce a Cristo no camine en intimidad con Cristo. Tiene intenciones claras. Ahora, la naturaleza del enemigo que enfrentamos nos hace entender la profunda necesidad que tenemos de caminar bajo la autoridad de Cristo. Hoy vamos a arrancar con la segunda y tercera razón por la cual la autoridad de Cristo es nuestra única garantía de victoria en la batalla que estamos enfrentando. En segundo lugar, pudiéramos decir que es la única garantía de victoria en las batallas que enfrentamos porque Cristo tiene una naturaleza soberana que está por encima de cualquier lucha. Es decir, la naturaleza de la soberanía de Jesús nos habla de que Él es el lugar a donde debemos acudir
cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Lo inteligente siempre es, si tengo que enfrentar a un enemigo que es más fuerte que yo pueda hacer alianza con alguien que es más fuerte que mi enemigo. Eso es lo inteligente. ¿Saben? Si yo tengo que enfrentar a un enemigo que me supera con todo y lo trato de enfrentar solo, pues la probabilidad de que pierda es muy alta. Si yo me hago alianza con alguien que es tan débil como yo, pues lo más probable es que ahora seamos dos los derrotados. Si yo hago alianza con alguien que es mucho más fuerte que mi enemigo, pues estoy bien amparado. Hay un dicho popular por ahí que lo diría de esta manera: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Bueno, quiero que nos detengamos un segundito a estudiar un poco la soberanía, hasta dónde llega la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y por qué acudir a Él es una garantía de victoria en medio de nuestras batallas. Dijimos la semana pasada, Satanás es un enemigo poderoso. Hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Y aquí hay una diferencia importante. Una cosa es ser poderoso y otra cosa es ser todopoderoso. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 18, que es el pasaje propiamente que estamos estudiando. Ahí está el dicho del Señor que queremos resaltar en esta serie de estudios. Están los 72 de regreso, el Señor manda a 72 a evangelizar y ellos vuelven y vuelven muy contentos. Y al volver le dicen al Señor: Señor, nos dimos cuenta de algo. Aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y miren qué interesante, porque en la comisión que les da el Señor les promete: miren, yo voy a estar con ustedes y van a ver algunos enfermos sanarse y van a ver cosas interesantes en esta experiencia. Pero no les habló nunca del trato con seres espirituales. Cuando ellos están en este proceso, ven que los demonios se someten en el nombre de Jesús y llegan contentísimos. Y le dicen: Señor, nos damos cuenta de esto. Aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y mira la respuesta del Señor, versículo 18, Lucas 10. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Interesante. Miren, la respuesta del Señor es: sí, están sorprendidos por algo que quiero plantearles lo siguiente. Yo les he dado a ustedes autoridad. Si pudiéramos hacer aquí una pregunta muy tonta, vamos al texto. ¿Quién le dio autoridad a los 72? El Señor responde allí claramente: yo se las di. ¿Saben? La autoridad que ellos vieron en esta experiencia, vieron cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, no es una autoridad que ellos adquirieron porque eran buena gente. No es una autoridad que adquirieron porque eran muy buenos como personas, eran personas muy morales. No era una autoridad ni siquiera que correspondía a una actitud religiosa. ¿Saben? Estas personas experimentaron la autoridad que el Señor les concedió. Yo les he dado autoridad. Y ellos mismos lo reconocieron. Ellos le llegaron al Señor y le dijeron: Señor, los demonios se nos someten en tu nombre, no en el nombre nuestro. Y es importante que relacionemos esto con lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada hablamos de un enemigo sumamente poderoso. Muy bien. Pero ese enemigo sumamente poderoso, que puede más que nosotros, ahora se ha conseguido con alguien que es mucho más poderoso que él. Si me permiten, podríamos definirlo así. Es infinitamente más poderoso que él. Y el que es infinitamente más poderoso que él, le dice, en este caso a los 72, yo les he dado de mi autoridad para que puedan ahora pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del maligno y que nada les haga daño. La autoridad viene de Él. Nuestro Señor es soberano y Él ha decidido darnos de su autoridad. Permítanme ver dos aspectos rápidamente de la naturaleza de la soberanía de Cristo que son determinantes para comprender el alcance de su autoridad. El primer aspecto allí. La soberanía de Cristo gobierna sobre todo ser creado. ¿Hasta dónde llega esa soberanía del Señor?
Pues no hay nada en la creación que se escape de su autoridad. Vamos rápidamente a Filipenses 2, 5 al 10. Y quisiera leer estos versículos porque representan un canto que entonaba la iglesia primitiva. Y este canto, tal vez un poema, ellos allí nos dejan ver cómo era visto el Señor Jesucristo en su autoridad. Y que creo que es importante para que nosotros también podamos construir hasta dónde llega el Señor con su autoridad. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y escuchen esto. Y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Hasta dónde llega la autoridad de Cristo? Bueno, simplemente no hay nada, no existe nada, no hay un ambiente, no hay un lugar que escape de la autoridad del Señor. Cuando el Señor resucita, Él retoma la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y aquí Pablo nos los presenta de esta manera. El Señor lo exaltó hasta lo sumo. Una forma de decirnos, no hay un lugar más alto en el universo creado que el lugar que en este momento ocupa nuestro Señor Jesucristo. El lugar más alto que nosotros pudiéramos tener referencia es el cielo. El cielo donde está el Señor es el lugar más alto. Ahora, ese lugar más alto tiene un lugar más alto aún, que es el trono de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, allí, junto al trono. ¿Saben? No hay un lugar más alto. Él está en el lugar más alto. Y desde ese lugar, dice, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. De lo que está en el cielo, seres espirituales, sí. Ángeles, ajá. Serafines, querubines, todos los ángeles, sí. Ajá. Satanás, también. Demonios, y cualquier ser espiritual tiene que doblar sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, pero todo hombre tendrá que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y si alguien se levanta aquí y dice, pero yo soy ateo, bueno, tendrás que doblar tus rodillas ateas delante del Señor Jesucristo. Pero es que yo ni siquiera creo que Cristo exista. Pronto lo vas a conocer. Y cuando eso ocurra, vas a tener que doblar tus rodillas delante de Cristo. Así funciona. ¿Saben? Porque el Señor es Rey soberano por encima de todas las cosas. No hay nada en este mundo, ni físico, ni metafísico, ni espiritual, ni en el universo Marvel. No hay nada que sencillamente no doble sus rodillas delante del Señor. Bien, cuando lo vemos así, entonces nuestro Señor Jesucristo recupera después de la resurrección ese lugar que Él decidió despojarse de Él, esa posición que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera, según Juan 17:5, esa posición se despoja de ella, viene a la tierra, se humilla, muere en la cruz, resucita y asciende al cielo nuevamente, y en la presencia del Padre, Él tiene hoy toda gloria, toda honra y toda rodilla se dobla delante de Él. Hermano, alguien que tiene una autoridad como la de Cristo, que es una autoridad plena y absoluta, ahora nos dice, yo te he dado autoridad. ¿Ven la fuente de la autoridad del cristiano? La fuente de la autoridad del cristiano es alguien que tiene toda, total, plena y absoluta autoridad. Nada se escapa de la autoridad de Cristo. Él reina sobre todas las cosas que existen. Ese rey que reina sobre todas las cosas que existen, en su soberanía nos ha delegado de su autoridad para poder avanzar en victoria. Ahora, le responde el Señor a los 72, sí, yo les he dado
autoridad. Y si alguien hubiera tenido la osadía, no la tuvieron, pero si alguien hubiera tenido la osadía de preguntar, así, ¿y quién eres tú? Filipenses 2, 5 al 10. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en mi nombre, toda rodilla se tendrá que doblar. Yo les he dado autoridad. ¿Lo ven? Que el Señor nos haya dado autoridad es algo impresionante, es importantísimo. La autoridad que el Señor nos ha dado es el derecho que el Señor nos concede para actuar con pleno poder y plena libertad. Cuando lo vemos en ese derecho concedido a nosotros, pues evidentemente esa autoridad tiene delimitaciones. El ser humano, el cristiano, el Hijo del Señor, tiene autoridad, pero el mismo Señor que nos da la autoridad delimita la acción de nuestra autoridad. Pero cuando vemos la autoridad ejercida por el Señor, permítame decirle, Él tiene poder y libertad absolutos y plenos para actuar. Nada detiene la autoridad del Señor. Él nos ha dado autoridad. Ahora, cuando Él nos da autoridad, eso tiene resultados evidentes. Y permítanme mencionarlos rápidamente, esos resultados evidentes del Señor dándole autoridad a su pueblo. En primer lugar, Cristo nos dio autoridad sobre el mundo espiritual y eso tiene resultados evidentes. Vienen los 72 y le dicen al Señor, los demonios se nos someten en tu nombre. Resultados evidentes. Los demonios se nos someten en tu nombre. Señor, estamos viendo algo aquí que no nos imaginábamos ver. Te llegamos a ver a ti sacar demonios, pero que los demonios se sometan a tu autoridad a través de nosotros es algo que no nos esperábamos encontrar. Hay un poder hay una autoridad sobre el mundo de las tinieblas que el Señor le ha concedido a sus hijos. Es decir, cuando estamos bajo la autoridad del Señor, los hijos de Dios, tenemos voz de mando sobre el mundo espiritual. Hermano, y hablar de esto es complejo porque tendemos a tenerle miedo a aquello que no comprendemos. Nuestro cerebro está diseñado para construir aquello que no puede comprender plenamente. Permítame ponerles algunos ejemplos aquí. Si usted escucha un frenazo, no está viendo nada, simplemente escucha el frenazo, uno inmediatamente piensa, después del frenazo viene el golpe. Y tu cerebro fabrica el resto. Eso es un carro que chocó con otro y escucho aquí todo y mi cerebro es capaz de construir aquello que no es capaz de ver plenamente. Estás en un lugar oscuro, una noche oscura, y si eres alguien que le tiene miedo a la oscuridad y tienes en tu cabeza una cantidad de información que te hace sentir temor a la soledad y a la oscuridad, cuando ves una sombra, tu cerebro no ve una sombra. Tu cerebro dice inmediatamente, acaba de pasar alguien. ¿Y cómo sabes? Pues vi las piernas. Y de pronto fue un carro que con su luz alumbró la rama de un árbol y viste cómo la sombra se movió, pero tu cerebro fabricó que era una pierna de alguien. Y si es una pierna de alguien, no estamos solos. Y el cerebro se encarga de alimentar toda una cantidad de información que simplemente le falta, y como le falta, él la va a completar con lo que para él es conocido. ¿Saben? Tendemos a sentir temor por aquello que no comprendemos plenamente. Y creo que la Biblia no tuvo nunca, o el Señor en su palabra, nunca tuvo la intención de que pudiéramos comprender plenamente cómo funciona el mundo espiritual. No hay detalles de cómo funciona el mundo espiritual. Creo que la clave aquí es la siguiente. Hermanos amados, el Señor nos ha dado autoridad para que podamos vivir por encima de la influencia que el mundo espiritual ejerce en el mundo y en la sociedad en la cual estamos viviendo. No nos interesa saber si, pero esos demonios son feos. No nos interesa. Y hay un dicho popular que también me gustaría decirles. Algo así como, deje quieto al que está quieto. Si la Biblia guarda silencio,
¿Saben? Es muy inteligente de parte nuestra guardar silencio también. Lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos es que en Él nosotros tenemos toda la autoridad para poder vencer en medio de un mundo gobernado por Satanás y sus demonios. Punto. Pero ¿cómo es eso? El Señor es el Dios de la autoridad. No hay autoridad fuera de Él, y el que tiene toda autoridad nos ha concedido autoridad sobre el mundo espiritual. Miren cómo lo planteó el Señor. Yo les he dado autoridad a ustedes para, uno, pisar serpientes y escorpiones. ¿Saben que esto es una figura de lenguaje? No nos vayamos a poner literales a querer pisar serpientes y escorpiones para probar si tenemos autoridad en Cristo. No funciona así. No funciona así. ¿Saben? La intención aquí es esta. Cuando tú estás sometido a la voluntad y a la autoridad de Cristo, la vida cristiana en obediencia al Señor tendrá dificultades. Ahora imagínenselo. Será como caminar por una senda llena de serpientes y escorpiones. Pero yo no tengo mucho temor a las serpientes, pero he visto pocos escorpiones. Así que cuando veo un escorpión me asombro. Imagínense caminar por una senda llena de serpientes y escorpiones. Y la intención allí es, pues el camino puede ser todo lo difícil que sea, todo lo complejo que sea, todo lo imposible que aparentemente sea. Pero cuando estamos en la autoridad del Señor, Él nos ha dado el poder para actuar libremente en medio de un camino que parece imposible de transitar. Él nos ha dado autoridad para pisar y caminar por encima de cualquier vicisitud que se presente. Es más, continúa el Señor diciendo, Él le da autoridad para pisar serpientes y escorpiones, en el sentido del texto, para pisar todo poder del enemigo. Muy interesante. Es decir, si el mismo Satanás se para al frente y tú estás caminando en el plan, en la voluntad del Señor, usted va a poder pasar tranquilamente de largo. ¿Pero por qué? ¡Wow! ¡Qué valientes! No, posiblemente pasarás con las piernas temblándote. Pero en el nombre del Señor. ¿Saben? Me encanta pensar en la idea de mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Hermano, pero nosotros estamos en el mundo y nos toca vivir en un ambiente donde Satanás reina. Y en este ambiente en el cual él reina con su filosofía y su manera de pensar, con los obstáculos que va a poner en el camino para que tú y yo no avancemos, hermano, estar bajo la autoridad de Cristo nos garantiza victoria. Les he dado poder, les he dado autoridad para que puedan pisar también las acciones del enemigo. Y cierra el Señor diciendo, les he dado poder para que nada los dañe. ¿Saben? El cristiano no pierde. Cuando estamos en la voluntad del Señor, el cristiano no pierde. Permítanme poner un ejemplo al apóstol Pablo. Pablo decía lo siguiente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben? Para mí el vivir es estar bajo la autoridad de Cristo. Así que si hay serpientes y escorpiones en mi camino, no me importa porque estoy en Cristo. Pero ¿qué es lo peor que pudiera pasarte? ¿Y si mueres? Pablo dice, si muero para mí es ganancia. ¿Saben? Pablo vivía en una sociedad en la que a veces vivir era más difícil que morir. Había una sociedad terrible. El Imperio Romano se había encargado de que la vida pudiera ser muy pesada para algunos, sobre todo para aquellos que pudieran ir en contra de lo que ellos planteaban. Tienes un emperador que se cree Dios y aquel que anda por ahí anunciando a un Dios distinto al emperador tenía todas las de perder. Así que para Pablo decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Saben? Ese vivir de Pablo no era un hotel 5 estrellas en la isla de Coche con todo incluido. Para él el vivir hablaba de un camino lleno de escorpiones y serpientes. ¿Pero cómo vives así? Porque es que para mí el vivir es Cristo. Hermano, y si para ti el vivir es Cristo, ¿sabes qué? El morir será ganancia. Entonces el cristiano es difícil que cuando está en el plan de Dios pierda.
nada te podrá hacer daño. Nada podrá ir en contra del plan de Dios que tiene trazado para ti, y la voluntad de Dios para ti y para mí siempre, siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Cuando pierde el cristiano. Ahora, no sé si lo notaron, pero hay un denominador común en todo esto que hemos planteado aquí. Ciertamente el Señor le ha dado a sus hijos autoridad. Muy bien. Pero esa autoridad va a exigir de nosotros estar sujetos a su voluntad, estar sujetos a su autoridad. Y eso es el plan aquí. El Señor nos ha dado autoridad para poder estar por encima de lo que Satanás pudiera poner en el camino. Pero no solo autoridad sobre el mundo espiritual, también el Señor nos ha dado autoridad para cumplir con su misión. Ustedes y yo estamos aquí con una misión que debemos cumplir. Y si yo se las presentara simplemente, pues esa misión pudiera ser más grande de lo que ustedes y yo pudiéramos lograr. ¿Y cómo es posible que el Señor nos mande a hacer algo que es más grande de lo que podemos lograr? Bueno, Él nos ha dado autoridad para cumplir con su misión. Mateo 28, 18 al 20. Me encanta cómo comienza. Miren simplemente cómo arranca el Señor hablándole a sus discípulos aquí a esta altura de su ministerio. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿lo ven? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a que tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos lograr el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros aquí en la tierra? Porque Él tiene toda autoridad y nos ha dado su autoridad para que podamos cumplir con el propósito. Y si eso no fuera suficiente, termina el versículo 20 diciéndonos: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, y si se me olvida que tú me diste autoridad, tranquilo, yo voy a estar contigo y te voy a recordar que te da autoridad para que puedas cumplir con tu propósito. Hermanos, vivir en la autoridad de Cristo es nuestra única garantía de victoria, porque el enemigo que tenemos es terriblemente poderoso. Vivir en la autoridad de Cristo es nuestra única garantía de victoria, porque la autoridad de Cristo cuenta con una soberanía eterna de parte de Él. Y permítame cerrar simplemente como para ahondar en este último punto. La autoridad de Cristo es nuestra única garantía de victoria por la naturaleza del llamado que se nos ha encomendado. Tenemos un llamado tan grande, y en la sociedad en la que estamos, desarrollar ese llamado sería una actividad tan compleja que eso nos obliga a depender de la autoridad de Cristo. No hay otra opción. Versículo 20 de Lucas 10. Ahora el Señor, después que los ve muy alegres porque los demonios se sometan en el nombre de Jesús a la voz de ellos, les dice: yo les he dado autoridad y vi cómo Satanás cayó en la acción, en el trabajo que ustedes están haciendo. Versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Saben? La alegría del cristiano no puede ser: Señor, tengo poder y tengo autoridad. No se jacte de eso, que eso no le... Usted no tiene méritos ahí. Alégrese de la gracia del Señor, porque en su gracia tú y yo somos salvos. Punto. Punto. Alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? El Señor desvía la atención de todo aquel asunto espiritual. Porque es que no es la intención del Señor que ustedes y yo nos enfrasquemos a tratar de comprender cómo funciona el mundo espiritual. No, hermano, aquí lo importante es esto. El mundo espiritual es peligroso, es poderoso, pero tenemos a un Señor que es todopoderoso. Si usted ve una pelea de boxeo, en el round 3, uno de los peleadores
golpea el mentón de su contrincante y lo noquea. El referee va y levanta el brazo de quién, del que está en la lona o de aquel que venció. Bueno, vas a mirar al que está en la lona, deja al que está en la lona ahí, mano. Va a ver cómo vas a hacer para pararlo. Eso es problema de otro. El que venció, mira al que venció. Entonces, ¿por qué perder el tiempo, invertir nuestro esfuerzo en mirar al mundo demoníaco y cómo funcionan los demonios? Cuando la Biblia lo que nos dice es, mira al que venció. Si te mantienes viendo al que venció, tú vences juntamente con él. Mira al que venció. Ah, Señor, pero ¿y si Satanás es grande, es pequeño? ¿Cómo es la cosa? Mira al que venció. Ah, pero para sacar un demonio le tengo que preguntar su nombre, su número de cédula. ¿Por qué quieres? Vas a hacerte amigo de él. Mira al que venció. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder. Cristo, hermano. Cristo. En el momento que dejemos de hablar de Cristo y comencemos a mirar cualquier otra cosa, hermano, perdimos el enfoque. Cristo. Ahora, se nos ha llamado a mantener nuestra mirada en Cristo, en la gracia de Cristo. Y eso es una tarea compleja en un mundo como el mundo en el cual vivimos. Ahora, esa autoridad que tenemos se nos ha dado para que podamos cumplir el propósito y el llamado que el Señor nos ha dado. Tienes que asumir el llamado que el Señor te está haciendo. Si tú no estás cumpliendo con el propósito que el Señor tiene para ti, estás desperdiciando tu vida en algo de mucho menos valor. Hablábamos de la victoria que hay en la autoridad de Cristo para el cristiano. Y permítame especular un poco. Pensemos en la tradición que dice que Pablo debió haber muerto decapitado. Pensemos en ese día, en el que tal vez el verdugo que iba a cortarle la cabeza a Pablo, tal vez burlándose de él, saca allí Lucas 10, 19 y le dice a Pablo, quiero plantearte lo siguiente. El Señor dice que tú tienes autoridad para que nadie te haga daño. Y te tengo malas noticias, te voy a cortar la cabeza en los próximos minutos. Y nosotros que podemos ver la historia hacia atrás, sabemos que el verdugo le cortó la cabeza. Permítame especular, pero con unas palabras que Pablo usó. Yo me imagino que en ese punto Pablo le pudo haber respondido a ese verdugo, ¿sabes? Tú crees que me vas a hacer daño al cortarme en la cabeza, pero te voy a responder así. Yo ya he peleado la buena batalla. Yo ya he acabado la carrera, he guardado la fe y yo estoy listo ya para ser sacrificado. Y sé que el tiempo de mi partida está cercano, pero como he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, el Señor me está esperando con la corona de justicia, la cual me dará no solo a mí, sino también a todo aquel que espera su venida. Mi hermano, y el verdugo, ahora que salía vencedor diciendo, te voy a cortar la cabeza y voy a vencer sobre ti, ahora quedó derrotado, porque el verdugo fue el instrumento de Dios para recompensar a su hijo. Ahora, ¿por qué Pablo pudo decir eso? Escuche esto, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo he hecho lo que el Señor me mandó a hacer. La pregunta para ti, para mí hoy es esta. ¿Estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer? Creo que hay algunas características que hacen evidente si tu respuesta es sí o si tu respuesta es no. Y si tu respuesta es no, hay ajustes que asumir. ¿Saben? Quien tiene autoridad está bajo autoridad. El Señor no le va a dar autoridad a alguien que no está dispuesto a someterse a su autoridad. Quien quiere autoridad, se somete a la autoridad. Y Cristo nos dio ejemplo de eso. Me fascina, porque hablando de la infancia del Señor Jesucristo, a los 12 años, hay un relato en el que el Señor se le pierde a María y a José en el templo, ¿lo recuerdan?
y se pierde, y los padres buscándolos por todas partes, y el Señor estaba con los doctores de la ley ahí conversando cosas complejas, y le dicen a los padres, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando. En los negocios de mi padre. Me es necesario estar. ¿Saben? La respuesta del Señor no fue altanera. Que creo que a veces entonamos un poco mal el asunto. Me parece que el Señor le está diciendo a José y a María, ¿por qué me están buscando en otro lado? Si el Señor me envió, ¿dónde creen ustedes que iba a estar? Estoy en los negocios de mi padre, donde se supone que debo estar. Pero Lucas sigue narrando lo que pasó después de eso. Y dice, y el Señor se fue con sus padres y estaba bajo su autoridad. O sea que el Señor Jesucristo fue un hijo obediente a sus padres. Pero era Cristo, sí, pero estuvo bajo la autoridad. Más adelante sus discípulos, algunos de ellos con ciertas tendencias guerrilleras, y vieron en Jesús al Mesías que iba a libertar al pueblo del Imperio Romano. Lo ven y le dicen, Señor, vamos a pagar impuestos. ¿Está bien eso? Y el Señor pidió que le dieran una moneda. ¿Saben? La moneda de aquel tiempo tenía la cara del César grabada. ¿Y de quién es la cara que está en esa moneda? Del César. Muy bien. Las famosas palabras. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano debe sujetarse a la autoridad establecida. Ahora, y si la autoridad es injusta, el cristiano ora al que tiene toda la autoridad para que en su poder él ejerza autoridad y ponga orden en las cosas que están llenas de caos. Entonces, por encima de toda autoridad, el cristiano se somete a la autoridad de Cristo. Pero respetamos las leyes porque somos hijos del Señor. Y el hijo del Señor está bajo autoridad. Y si tú no estás bajo autoridad, no puedes ejercer autoridad. ¿Quieres autoridad? Debes someterte a la autoridad. Segundo aspecto que identifica a alguien que está bajo autoridad. Quien tiene autoridad vive en plena obediencia. ¿Para qué quieres autoridad? Para grabarte un video en TikTok, no sé, sanando a algún enfermo. Para demostrar que tienes poder y que eres capaz de hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuál es la motivación por la cual persigues tener autoridad? La respuesta del Señor es simple. Si me aman, guardan mis mandamientos. El que quiere abrazar la autoridad de Cristo necesita estar dispuesto a obedecer. ¿Saben? El caminar sobre esos caminos llenos de serpientes y escorpiones, el ir por encima del poder del enemigo, el poder tener la garantía de que nada nos podrá hacer daño, está directamente relacionado a caminar por la senda, que es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú no estás viviendo en el plan de Dios, mi hermano, discúlpame, no hay garantía de autoridad de Dios para ti. Entonces tienes que corregir el camino. ¿Saben? Porque no se trata ni de ti ni de mí, no es lo que tú has podido lograr, no es que tengas autoridad para que puedas exhibir la autoridad. El año pasado vino alguien de otro país para acá, para Venezuela, con el nombre de apóstol y se hizo toda una pompa grande con su venida a Venezuela. Me llamó mucho la atención porque en la autopista había una gran valla que anunciaba la venida de esta persona que decía, viene una unción para Venezuela. El apóstol tal viene a traer esa unción, sanidades y tal. Y todo el apóstol, hermano, en la valla que era inmensa, no había nada que dijera Cristo. Nada, ni en las letras pequeñas. Cristo no figuraba por allí. ¿Saben? Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas vinculadas al Poliedro de Caracas, donde se hizo la actividad. Y ellos me comentaron, salieron 2 camiones blindados con el dinero que salió de allí. ¿Saben, hermanos? Y ese hombre se fue con 2 camiones blindados de dinero. Y la unción en Venezuela no llegó, pero no sé si ustedes vieron algo distinto, pero... Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Cuando exaltamos al hombre, no nos da autoridad el Señor para que tú seas exaltado. Permítame decirlo así, con mucha sinceridad. Ni tú ni yo somos nadie. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces, hermanos, si el Señor no es exaltado en nuestra vida,
si la intención es obedecer al Señor, hermano, no tienes garantía de autoridad. La autoridad es para vivir una vida de obediencia a Cristo. Permítame cerrar estas evidencias que muestran si estás bajo autoridad o no. Quien tiene autoridad renuncia a sus armas y pelea con las armas de Cristo. Entonces, estar bajo autoridad es obedecer al Señor y es renunciar a tus armas. Ya no es lo que eres capaz de hacer, ya no es lo que eres capaz de producir, ya no es lo que eres capaz de generar. Las armas son las de Cristo. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Quieres autoridad? Necesitas renunciar a luchar con tus propias armas. Hermanos amados, Él vino a darle autoridad a sus hijos. Y hoy necesito cerrar esta frase del Señor que está en Lucas 10, 18. Necesito cerrar esta frase diciéndoles lo siguiente. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, sabes, estás caminando por caminos muy peligrosos. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y va a ejercer control sobre tu vida a menos que salgas de esa condición que tienes y comiences a seguir a Cristo. La única forma de poder vencer sobre todos los ataques y toda la intencionalidad de Satanás es aliarte con alguien mucho más fuerte. Y ese más fuerte es el Señor. Quiero invitarte a que esta mañana, si no has depositado tu confianza en Cristo, puedas entender que ese es el primer paso que se espera que des. Ahora, iglesia, los que somos hijos del Señor, pudiéramos, como aquellos regentes que abandonaban su cargo y dejaban al pueblo a su suerte, pudiéramos tener la autoridad en Cristo depositada en nosotros y habérsela entregado a Satanás para que Él siga gobernando nuestra vida. Muchos cristianos viven hoy la vida cristiana bajo la esclavitud que Satanás tiene sobre ellos. ¿Y por qué no han vencido sobre esa esclavitud? Porque no nos hemos apropiado de la autoridad que el Señor nos ha dado. Y hay tres aspectos. Somete tu vida a su autoridad. Decídete seriamente dejar lo que no es del Señor y obedécelo en todo. Y deja de pelear con tus armas y comienza a pelear con las armas que el Señor tiene para ti. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar porque, ¿saben? Hay una decisión que es nuestra. Creo firmemente que Cristo en la cruz murió por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio suficiente para perdonar el pecado de todo el mundo. Pero tú y yo nos apropiamos de ese perdón cuando por la fe abrazamos la cruz de Cristo. La autoridad de la misma forma, la autoridad de Cristo es suficiente para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana de manera plena, en victoria continua. Pero tú y yo debemos someternos a su autoridad, debemos decidir vivir una vida de obediencia al Señor y renunciar a nuestras armas para que de esta forma entonces podamos abrazar y apropiarnos de esa autoridad que el Señor nos ha dado. Vivir en la autoridad que Cristo nos da es andar en victoria. Señor, aquí estamos. Quiero pedirte que tú nos ayudes a abrazar esa autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos. Queremos esta autoridad, Señor, no para presumir de un poder que no tenemos, no para presumir ni para creernos que estamos en una posición superior a la de nadie más.
Queremos abrazar tu autoridad para que tú nos ayudes a caminar en tu voluntad, aun cuando el camino pueda estar lleno de serpientes y escorpiones. Queremos abrazar tu autoridad para que podamos avanzar en victoria en tu voluntad, aunque el mismo Satanás quiera interferir nuestros pasos. Queremos abrazar tu autoridad, Señor, para que aun cuando nuestra vida se acabe ahora, nosotros podamos irnos en victoria. Ayúdanos a vivir sujetos a tu autoridad, para que de esta forma entonces podamos vivir en la victoria que tú tienes para nosotros. Mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer una invitación especial. Yo no sé cuántos esta mañana aún no han depositado su confianza en Cristo. Saben, Cristo vino para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Cristo murió en la cruz para que tú y yo podamos experimentar su perdón. Si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo, yo te quiero invitar que allí donde estás, tomes una decisión que es determinante para lo que va a ser tu vida de aquí en adelante, hasta tu eternidad. Allí donde está, cierra tus ojos y dile al Señor estas palabras. Si me permites, quiero guiarte en esta oración. Dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he caminado lejos de tu autoridad. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Pedirte que a partir de este momento tú ejerzas tu autoridad sobre mi vida como mi Señor y mi Dios. Me someto a ti en todo. Te pido que me hagas una nueva criatura. En tu nombre lo pido. Amén. ¿Saben quién hizo esta oración? La Biblia promete que el Señor ha perdonado tus pecados y has pasado de muerte a vida. Hay un cambio radical de condición. Y para ti que has pasado de muerte a vida, ahora el Señor dice: te he dado autoridad. Te he dado autoridad. Hermano, caminemos en autoridad. Iglesia de Cristo, caminemos en la autoridad con la que Cristo ha bendecido nuestra vida. Vivamos en obediencia al Señor. Que Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación de nuestro nuevo estudio cada semana.